Hola queridos amigos, bienvenidos a otra entrega de Contracara aquí por TLV1, toda la verdad primero. Como siempre agradecemos a los que nos siguen, los que nos difunden, los que nos acompañan y por supuesto los que colaboran con TLV1, todo nuestro agradecimiento. Invitamos a que muchos lo hagan para que este programa, especialmente todo el canal, siga en el aire, con el aporte de ustedes, fundamental, y llevarlos como siempre toda la verdad. Como siempre ponemos este programa a través de nuestra página web www.canaltelev1.com, debajo de este programa las redes sociales y el programa siempre bajo la protección y advocación de la Virgen de Guadalupe, Reina y Señora, Emperatriz de América, que con la Virgen de Luján también le pedimos nos proteja, nos ilumine, nos guíe en este camino del bien, de la verdad y de la belleza. Nos toca volver a tocar el tema que tiene que ver con lo energético, ¿no? Brevemente la semana pasada, como todas las semanas, estamos haciendo un programa especial para levantar un poco el ánimo de los argentinos de la capacidad que tenemos, ¿no? La fuerza que tenemos y que muchas veces la estamos o dilapidando o dejar en manos de otros que otros hagan. Lamentablemente cada gobierno que pasa nos va guadañando algo de nuestro futuro, ¿no? De nuestra capacidad y especialmente nuestro incentivo, nuestras ganas, nuestro estímulo, que es lo que viene pasando. Y en el tema energético pasa eso. Lo tocamos la vez pasada, cuánto en realidad Argentina, qué capacidad energética tiene, ¿no es cierto? Ahora no se están cortando la luz porque obviamente las tarifas han subido tanto, la producción ha caído y evidentemente hay un sobrante de energía que están disfrutando los ciudadanos. Pero si esto se pusiera en marcha de verdad, probablemente no tendríamos la capacidad energética para todos los argentinos. Especialmente cómo está el sistema, ¿no? Si hay una política energética, lo hablamos la vez pasada, lo vamos a volver a tocar sobre el potencial que tiene Argentina en este aspecto. ¿Cómo está repartida la torta? ¿Cuál es el dinero? Había, ¿no es cierto?, deudas que tenía el gobierno, ¿no es cierto?, con las generadoras energéticas, ¿no? ¿Cómo está eso? ¿No? Se detuvo, no se pagó nada, no hay nada que se paga, por eso está abultando y con eso la caja puede mantener, ¿no es cierto?, la capacidad de poder mantener o bajar la inflación. Pero bueno, son teorías económicas que a veces en la marcha no dan ese resultado. Pero de todas maneras, ¿cómo están las tarifas, no? Las tarifas son realmente el factor de que si suben, con eso se resuelve el tema, ¿no? Que están bajas y entonces porque están bajas hay que subirle, y si subirle la empresa es inversión. ¿Hacen las empresas inversiones realmente? Bueno, lo vamos a tocar todo esto con nuestro querido amigo licenciado en Ciencias Políticas, director del Portal Energético Internacional y fundador de la Confederación Argentina para el Proyecto Nacional, Proyecto Argentino. Es escritor del libro La Maldición Argentina, ponemos en pantalla. Para mí es un gusto compartir nuevamente el programa y seguir en estas temáticas que hacen a la vida argentina, a la producción y todo con el licenciado Carlos José Haga. Gracias, Carlos, por estar con nosotros. Gracias a ustedes por convocarme nuevamente. Siempre es un gusto estar en TLV1. Para mí es el gusto tenerte, para nuestro público también, se nota en las visitas, en los comentarios que hay. Habíamos tocado el tema energético, ¿no? Entonces, la vez pasada lo titulamos como sector estratégico más desprotegido, ¿no? O en decaimiento. Lo habíamos hablado un poquito, las esperanzas que hay, las ganas que hay, pero por supuesto tiene que venir por parte gubernamental. ¿Cómo estamos en ese aspecto, no es cierto? Bueno, sí, la vez anterior nosotros nos dedicamos al marco general, o sea, viendo la energía como una totalidad. Ahora, hoy, sería el motivo principal atacar el tema de la energía eléctrica, que tiene un impacto fenomenal sobre la gente, porque cuando uno en realidad mira todo el panorama tiene distintos efectos. Hay cosas que afectan más a las empresas y a las industrias que a las familias, hay cosas que afectan directamente al individuo, pero cuando se habla de electricidad, estamos ya focalizando en una cosa donde nuestra vida diaria, la de todas las personas, está involucrada muy a fondo. Hoy de la vida moderna, sin electricidad es una cosa imposible de concebir Hoy en día que todo es eléctrico, todo dependemos de Todo la es electricidad en todo. Y marchamos a una sociedad donde la electrificación y la necesidad de la electricidad va a ser mucho más intensa que lo que fue en el pasado. O sea,
todavía el mundo, hasta esto cuestiona en parte al mundo de los hidrocarburos de forma gradual, no general, porque todavía sigue siendo el gas y el petróleo el recurso que más explota, no solo en la Argentina, sino en el mundo, con las excepciones dignas de muchos países que se previnieron y fueron modificando su matriz, en general, hacia nuestra vida cotidiana. Ahora, cuando vos me preguntás cómo andamos, yo diría lo siguiente, es decir, la situación del sector energético argentino en la parte eléctrica tiene características que se originan en la década de los 90, cuando se hicieron las privatizaciones y todos esos cambios. Ahí se instauró un modelo muy similar al que se quiere revivir en el día de hoy, donde todo se pasó a las manos privadas. Hubo cosas extrañas, como por ejemplo, en las mismas leyes hubo prohibiciones para que el Estado asumiera ciertos roles. Voy a dar un ejemplo simple para que lo entienda todo el mundo. Es decir, si un Estado provincial quería montar, digamos, a través del Estado en alguna forma, quería montar una planta porque necesitaba electricidad en un pueblo, eso en esta normativa vieja no estaba permitido que lo hiciera el Estado. Es decir, son raras esas leyes donde se prohíbe al Estado hacer tal o cual cosa. Parecería un poco extraño prohibir, pues más bien sería que fomente, ¿no? Pero claro, así se hizo. Con este sistema que se montó en los 90, hubo ese efecto que nosotros mencionamos la vez anterior de la cancha inclinada todavía más hacia los hidrocarburos y específicamente hacia el petróleo y el gas. Esa inclinación llevó a la parálisis de determinadas fuentes. Traje un gráfico que ustedes van a ver donde están las distintas tecnologías, es una torta, donde se ve con claridad cuánto es térmico. Térmico, cuando decimos térmico, es petróleo y gas. Cuánto es térmico con respecto a lo que es hidroeléctrico, lo que es núcleo eléctrico y lo que son las renovables. Que son muy chiquitas si no las compara con la tremenda pedazo que se lleva toda la energía térmica. Y eso es así y está originado así en aquella época en que se privilegió al gas y al petróleo por sobre las otras energías. De modo tal que nuestra matriz energética no evolucionó como las de otros países. Nuestra matriz energética más bien involucionó hacia el consumo mayor de hidrocarburos. El argumento era que había que explotar y hacer el negocio a través de los hidrocarburos, el negocio eléctrico basado en los hidrocarburos. Ahora, cuando este modelo, que si bien hizo unas mejoras técnicas, porque hizo unas mejoras técnicas al principio, cuando las empresas privadas tomaron estas usinas, muchas las mejoraron, otras se pusieron nuevas, pero siempre con ese perfil específicamente pro hidrocarburos. Esto es lo que nosotros tenemos. Esto va a explicar por qué después tenemos este problema de los subsidios y las tarifas. Es decir, hemos inclinado tanto y hemos deformado nuestro sistema y esto nos causa problemas económicos a todos los argentinos. Porque esa decisión es una decisión, por supuesto, prebendaria para favorecer a un sector en detrimento de otros. Porque si hubiéramos seguido con el plan hidráulico, hubiéramos hecho más profundo el modelo de las renovables o la nuclear, hubiéramos completado en vez de una, dos o tres centrales nucleares desde ese momento hasta ahora, podía haber sido por el tiempo transcurrido. Hoy nuestra realidad sería otra y nuestra matriz sería otra y el costo de nuestra energía eléctrica sería también otro. Esta cosa no se dio. Para colmo, con el tiempo, después de que cayó la convertibilidad en el 2001 y las empresas dejaron de invertir y pasaron a estar subsidiadas, en ese momento empezaron a hacer una política diferente, que es mantener un viejo parque termoeléctrico, donde las máquinas, 60% de las máquinas tienen más de 50 años y el 40% restante más de 20 años. O sea, son máquinas viejas e ineficientes. No solo consumimos más hidrocarburos, sino que lo hacemos con la tecnología que es más ineficiente para eso, mucho más costosa que otras cosas. No se pusieron tantos ciclos combinados y demás, sino muchas centrales de gas a ciclo abierto, y se llevó adelante una especie de política del parche. Como no se pudo corregir y no se pudo evolucionar, debido a que vino la crisis del 2001 y después todo lo que ya conocemos, lo que se intentó hacer
perdón, fue ir tapando mediante estas cosas. Y además se hizo todo un sistema de energía distribuida que yo siempre lo leí como arréglense como puedan. ¿Qué quiere decir? Que donde había una industria o dos o una cooperativa eléctrica y demás, el Estado ya no le estaba brindando una máquina grande como para que la abastezca toda la zona, sino que cada uno se pusiera pequeños generadores de distintos tipos o fuera cubriendo el bache con lo que pudiese. ¿Qué es lo que pasó gravemente en los periodos de los cortes que tuvimos en el Gran Buenos Aires, donde también es de norte y de sur, recurrieron a camiones generadores que lo hacían con gasoil, que es mucho más caro, que es mucho más ineficiente que tener una máquina generadora de cierta importancia y más moderna, un ciclo combinado avanzada, las cosas, mejores máquinas, o un sistema de renovables respaldada por alguna máquina grande. Todo eso no se hizo y cuando llega esta gente ahora, recibe esta situación, ¿no? Que bien podría corregirse haciendo un plan energético como corresponde, profundo y demás, porque nunca va a haber buenas tarifas o competitivas para nuestra industria en la medida que nuestro sistema sea de este grado de ineficiencia. Eso es imposible. Es decir, y mientras lo fomentemos como negocio, peor, porque siempre hay alguien que lucra con eso, que normalmente está llegado al poder, tiene influencias políticas y no todas las cosas son transparentes. O sea, esto es exactamente el estado actual de nuestro parque energético. Uno cuando mira después las barras donde se ve el aporte de las distintas fuentes en distintos momentos, se ve con claridad cómo va creciendo el parque térmico. Entonces, en vez de eso, ¿qué tiene hoy el parque térmico? Una altísima indisponibilidad. O sea, como son máquinas viejas, muchas de estas máquinas no están funcionando. Como dijimos antes, en la vez anterior, en el video anterior, nosotros no estamos enfrentando cortes únicamente porque la industria se desplomó un 40%. Y también se desplomó el consumo privado y de los hogares debido a los incrementos de tarifa, que todavía no son los incrementos de tarifa mayores que tienen previsto hacer. Eso se han postergado por unos meses, pero va a llegar ese incremento junto con otras cosas, ¿no? Esto es el fenómeno. Además de que hubo muchos juicios y, bueno, muchas empresas se fueron, hicieron juicio a la Argentina, ganaron en el CIAD y todo esto, estamos hablando siempre después del 2001 en adelante. Todo ese proceso de pérdidas económicas fueron a engrosar, digamos, el pasivo del sector energético de una otra forma. El pasivo mayor es la no actualización del equipamiento, porque son, vuelvo a decir, máquinas que ya tienen más de 50 años funcionando y estas máquinas no son eternas precisamente, ¿sí? Son máquinas que requieren grandes o procesos de la extensión de la vida útil que llevan una inversión bastante importante. No lo mismo que hacer una máquina nueva, pero lleva una inversión grande. Esto impactaría mucho. No son ¿Sí? máquinas del sector privado, son máquinas siempre del sector público. No, son máquinas del sector privado. Ah, Sí, y sí. No hay inversión porque no se le paga. Porque... Hay que aclarar algo que a lo mejor se presta a confusión y es común que pase. En realidad, todo lo que era del Estado y que pasó a manos privadas en los 90, aún hoy permanece en manos privadas. Pero el prestatario en última instancia sigue siendo el Estado. Por eso son concesiones. Es decir, no es que, o sea, técnicamente, después de pasado cierto tiempo, como pasa con las hidroeléctricas en las provincias, que en este momento está en un proceso de disputas, especialmente con esas hidroeléctricas, las provincias las quieren tomar porque se vencieron esas concesiones y tienen que ir a algún lado. Entonces las empresas originarias que las tenían, pongamos Hidronor, no existen más. Fueron eliminadas en los años 90. Entonces ahora se dice, o el Estado crea un órgano para administrar las represas hidroeléctricas que están ubicadas en las provincias cuyas concesiones están vencidas, o las provincias dicen, bueno, ya que están vencidas, démelas a mí, yo las administro como si fuera antes el privado y listo. Bueno, esta es una discusión que está entre las provincias y el Estado Nacional todavía irresuelta al día de hoy, a pesar de que las concesiones están vencidas. Entonces la solución salomónica es prorrogar las concesiones que estaban vencidas.
por un plazo corto, con la idea de resolver este entuerto jurídico. Pero es por un plazo recontra corto que está hecho esto. Y sigue el privado ahí. Por supuesto que el privado que le estiran un plazo corto para gerenciar una hidroeléctrica, pongamos el Chocón, por decir un nombre, Alicurá, máquinas que son grandes máquinas para el sistema. Alicurá sola mete en el sistema más de 1000 megavatios. Más 1000 megavatios es toda la capacidad nuclear instalada junta. Es decir, son máquinas importantes. Hay que entender que son máquinas importantes. Bueno, estas máquinas, el tipo que le dan eso, en estas condiciones de extensiones circunstanciales, nunca va a poner un peso en mantenimiento, porque ¿cuándo va a haber el retorno de eso? Eso no lo va a haber Ya nunca. se está yendo aparte, ¿para qué va a invertir? Claro, considera que ya está con un pie afuera. Claro. Entonces no tiene ningún sentido ponerle plata. El resultado es el deterioro. O sea, esta política de ir prorrogando, aumenta el grado de deterioro con el que se va a encontrar el Estado o quien sea cuando se resuelva esa situación de las concesiones vencidas. Este es un problema que tenemos. Todo esto va en contra de lo que nosotros pagamos como ciudadanos. Porque todo esto va en contra de eso, en definitiva. Porque las concesiones prorrogadas están en el aire, porque cuando las retomen va a haber que hacer obras que antes no había que hacer. Es decir, todo esto que está pasando, alguien lo va a tener que pagar. Yo no creo que lo vaya a pagar otro que el pueblo argentino. Es decir, no me los imagino esto, haciendo benevolencia o beneficencia con la patria de los argentinos. Esto van a querer cobrar, o sea, va a pasar que aquí va a venir un impacto tarifario. Nosotros estamos en una situación absolutamente inversa a la que le pasa a otros países del mundo. O sea, los otros países del mundo tenían energía barata, se habían hecho un esfuerzo por modificar sus matrices energéticas, hicieron una cantidad de políticas, pero ocurrió el fenómeno geopolítico de la guerra y les cambió las condiciones. Entonces entraron en una crisis de energía y le subieron los costos de la energía. Pero si uno mira cuánto estaban esos costos, a cuánto llegaron después de 2 años de guerra con Rusia, el corte del gas para Europa, todas esas cosas, en realidad subió, pero no subió de la manera que subió la Argentina. Claro, totalmente. Ahora, ¿cuánto subió? ¿Qué pasó con el Estado? El Estado cuando en los años 90, Dromi hizo la famosa ley de reforma del Estado y la famosa ley de minería de la que nosotros hablamos, que ahora se quiere generalizar con el nombre de RIGI o como quiera llamarse. ¿Qué se hizo? El Estado antes estaba poniendo plata en la industria eléctrica, financiaba la instalación de las usinas, las redes y todo eso, y dejó de hacerlo. Pero en cambio armó un sistema donde el privado maximiza su ganancia, fija su tarifa, establece sus cosas, y sobre eso el Estado se establece un impuesto también. Entonces, de movida, arrancamos con un piso recontra alto de tarifa, porque antes el Estado pagaba y ahora saca plata de ahí. Y no saca poca plata. Para que ustedes vean, cualquier boleta de la luz que quieran, van a ver que más de la mitad es todo impuesto. Todo es impuesto. O sea, cuando aumentan las tarifas, en realidad están aumentando una carga impositiva directa sobre cada persona que consume. Esto es así, y no es poco, porque es un porcentaje de lo que aumenta la tarifa. Entonces se hace un pollo bastante pesado. Es decir, hay que restarle los impuestos a una factura de la luz para darse cuenta de qué estoy hablando, ¿no? Eso es una cosa fenomenalmente dura. Después vino... Ese tema de la tarifa modifica en algo, es decir, ayuda a la empresa privada o los que están administrándola en tener una ganancia como para modernizar. Vos decías que no, que eso lo tiene que hacer el Estado de alguna manera, pero suben la tarifa, si la suben al doble, al triple, al quíntuple, qué sé yo, ¿eso modifica en algo? ¿Vamos a tener algún servicio mejor o seguimos igual? Bueno, eso ya pasó y seguimos igual o peor. Eso ya pasó en la época de Aranguren. En definitiva, cuando estuvo el ingeniero Macri como presidente y Aranguren como ministro, las tarifas llegaron a subir en total prácticamente un 3000%. Y sin embargo, no hubo un disparo de las inversiones y una normalización, porque si cuando yo digo las máquinas tienen 50 años, estoy incluyendo ese periodo. O sea, no hubo máquinas que estaban haciéndose, que venían de atrás, medio paradas y demás, que algunos privados siguieron adelante con sus obras porque tenían financiación extranjera. ¿No? De ahí viene el problema de estas deudas también, ¿no?
que tiene todo este sistema. Es un poco complicado porque sin tarifas competitivas nuestro proyecto, digamos, de ser un país con industria, la verdad que camina lisiado, ¿no? Camina con una rodilla pateada. Claro. No puede funcionar porque ya de movida está más caro. Después hay otros países, como Brasil, por ejemplo, y Chile, que han usado los recursos de la Argentina para hacer su energía eléctrica. Eso es así. O sea, por eso está haciendo el famoso gasoducto revertido, el que va a ir por Campo Durán, atraviesa Bolivia, de donde traíamos nosotros gas, y después de ahí se va a ir a Brasil. Eso se está haciendo porque es una manera de que los brasileños tengan gas barato para poder hacer electricidad. Pero el concepto organizativo, impositivo, es totalmente distinto en Brasil. O sea, ellos compran el gas y listo. Y acá lo que ven son los dólares para poner en la cuenta de los bancos a los que le debemos plata, y no ven el efecto a largo plazo, que significa entregar un recurso que se puede utilizar para desarrollarse uno, para que se desarrolle el otro. Porque el otro se va a desarrollar, no es que se va a quedar de brazos cruzados y va a decir, ay, pobrecitos los argentinos. No, manden todo, viejo, y después vemos qué pasa, ¿no? Nos convertimos en el eje total de América del Sur, que es lo que está pasando, y nada más. Yo no los critico porque cada uno tiene su estrategia. Lo que es malo es que nosotros no tengamos ninguna. O sea, ellos están en su derecho a hacer esas cosas en la medida que lo puedan hacer. Pero nosotros acá tenemos gente que no entiende que eso es fundamental en otro plano. El otro fenómeno es el poco avance que tienen las renovables en la Argentina. Si uno compara con toda la región y demás, nosotros estamos muy retrasados. A esta altura tendríamos que tener más o menos el 20% de nuestro consumo eléctrico con renovables. Y podríamos hacer un parangón con España, que hay días donde la electricidad es algo más que gratuita, o sea, da números negativos el costo de la electricidad. ¿Por qué? Y porque no le dieron muy fuerte los renovables, visto que eran un país que no tenía petróleo, que lo importaba, y gas lo están trayendo del norte de África. Es decir, visto, y venía también de Rusia, visto esos detalles, porque hoy también cuenta lo que es la seguridad del abastecimiento, la soberanía energética. Hoy empieza a contar. Desde que hay guerra empieza todo esto. Entonces ellos resolvieron dar mucho impulso a las renovables. Le dieron mucho impulso a la solar, le dieron mucho impulso a la eólica. Una de las empresas líderes europeas, Gamesa, que nació de la nada. Nadie español, claro, nació de la nada. Las renovables tienen para nosotros algunas contraindicaciones, porque la poco que se avanzó pagando más que a las térmicas y que a las nucleares. Para dar una idea, las renovables que se pudieron construir tienen por 15 años un contrato a un precio más alto que las nucleares y que las térmicas, porque si no, no se construía ninguna en la Argentina. Y no se construía ninguna en la Argentina por las consecuencias del proceso de quiebre de la convertibilidad y la secuela de los años 90 que dejó un tendal. Entonces, como estaban esas condiciones, era muy difícil que se prestaran a poner muchas renovables a riesgo. Entonces se eliminó el riesgo a través de un contrato obligatorio con Gamesa a 15 años. O sea, durante 15 años hay que pagar más caro que si la central funcionara con petróleo. Entonces, bueno, así rinde. Carlos, vamos a ir a un pequeño corte. Por supuesto, la pregunta tiene que ver con que hoy el mundo está empujando hacia las no renovables, ¿no? Todo tipo de energía alternativa. Pero también todavía hay recursos terrestres, llámense petróleo y otras fuentes de energía que son mucho más económicas aparentemente, que lo otro puede ser como algo circunstancial. Si falta esto, está el otro, pero no es cierto, ambos. Y aparte, si el mundo tira esa anticontaminación, como está en la Agenda 2030, qué sé yo, ¿hasta qué punto nosotros podemos abastecer ese sector? Es cierto que mañana el transporte puede ser por electricidad, en fin, tantas cosas que ahí pueden perjudicar el desarrollo también argentino. Eso es un poco a ver si lo podemos tocar, ese temita, como para que la gente y el público sepa, porque le hacen la cabecita del cambio climático, de toda esta sanata, y que en el fondo
también nos perjudica, ¿no? Invitamos, por supuesto, a todos los que quieran sumarse, escribir a proyectoargentino@yahoo.com, ¿no es cierto? Y tratar temitas relacionados para que podamos ir analizando y compartiendo también un poco de todo. Vamos a un pequeño corte y volvemos enseguida con el licenciado Carlos José Haga. Ya volvemos. Televe1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal Televe1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, el revés del derecho, combates por nuestra historia, disenso, historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. Televe1, toda la verdad primero. Bueno, estamos de vuelta en este segundo bloque con Carlos José Haga, licenciado en temas políticos y geopolíticos. Carlos, te planteaba en el bloque anterior, ¿no? Esto de lo renovable y lo no renovable. ¿Hasta qué punto tenemos capacidad para supervivir si el mundo se inclina hacia lo no renovable? Hacia las renovables, que decir, a lo no renovable. Perdón. Mira, yo creo lo siguiente. O sea, hay una cosa que es objetiva. Las energías renovables al día de hoy están avanzando en todos lados. Básicamente generan una dependencia muy similar a que generaba antes el petróleo, porque el gran creador de la tecnología y en este momento líder indiscutido es China. Hoy un equipo eólico se fabrica en China. Ahora me dicen, no, es de Vestas, Dinamarca, sí, ya sé, pero se hace en China. Es decir, y lo mismo pasa con las placas solares. Las placas solares van bajando de precio básicamente en China, hasta Tesla está trabajando en China haciendo placas de litio para los autos. Lo que pasa con eso es que el modelo de electrificación, así como está concebido dentro de una imaginaria, la del 2030, con todo eso, que no se va a cumplir. Ese es el primer problema, porque tiene un cuello de botella en los materiales. O sea, todos los materiales, las tierras raras, los elementos que se necesitan para un disparo tan grande de la energía renovable, no existe prácticamente. Es decir, hoy cuando se están buscando tierras, se están buscando estas leyes de minería, otras cosas parecidas, es para ir asegurándose de lo que va quedando de las tierras raras. Las tierras raras no son tan abundantes en la tierra, presentan un cuello de botella. Mientras tanto, están trabajando en ver cómo reemplazan la tecnología que está basada en eso por otra cosa. Por ejemplo, el litio por el sodio. Están haciendo un esfuerzo para cambiar eso. Pero nosotros con nuestra red, pues la mayor insuficiencia que tiene la Argentina está en la red. O sea, si bien nos quedamos atrás en la cantidad de potencia, porque nuestra demanda sube 2 veces más que la potencia que instalamos por año, desde hace mucho. O sea, sube al 4, instalamos 2. Y así estamos. Bajó el consumo abruptamente y entonces no tenemos corte. Pero lo que tenemos son máquinas viejas. Es decir, si nosotros mañana, imaginariamente, tuviéramos un boom del auto eléctrico y todo el mundo la noche se va a su casa y enchufa el auto, esto de acá se terminó.
la red argentina entera, colapsó. Es decir, con estas máquinas viejas, con este consumo, y además cuánto petróleo y gas se debería consumir. Entonces, ¿qué sentido tiene hacer funcionar un auto con electricidad quemando gas y petróleo en la usina que lo tiene que llenar? Es decir, no tiene mucho sentido. Es decir, y para muchos países, después del inicio de la guerra en Ucrania, lo que se plantea es el uso del carbón, caso típico Alemania. Alemania empezó a tratar de usar las máquinas a carbón y demás. Así que el tema del cambio climático y todo eso, la verdad, está sufriendo un cuestionamiento de facto. Porque de hecho estos países no pueden recurrir a obtener energía de otras fuentes que las convencionales. De hecho, Alemania, para volver al tema alemán, está comprando gas licuado en barco como hacemos nosotros cuando nos falta gas. Claro. Es así. Y entonces está usando gas y está usando carbón en reemplazo del gas barato que tenían de Rusia. Las centrales nucleares las cerraron y le dieron mucho énfasis a las renovables, pero se toparon con el cuello de botella que acabo de mencionar. Es decir, cuando ellos desarrollan con todo las renovables, se encuentran con que pasan a depender de China. Y tienen que depender de China. No hay otro productor en masa de celdas solares como los chinos. No hay otro productor en masa de aerogeneradores de alta potencia, porque ojo que los aerogeneradores han ido subiendo la potencia y mucho, ¿no? Que a nosotros no nos vendría mal contar con aerogeneradores de 15 megavatios y esas cosas, porque en la provincia del Chubut y toda la Patagonia, para decir algo eléctricamente comparable, digamos, con el petróleo, ahí en viento debe haber 2 vacas muertas o 3. Estamos hablando de algo grande. Es decir, Argentina tiene la suerte de contar casi con todos los recursos que existen. Es decir, somos un país afortunado en eso y desgraciado en cuanto a la dirigencia política que tenemos. Es decir, ¿no? Sin ir al cuento de nuestro Señor, cuando repartía los dones, San Pedro le dice, bueno, pero estás poniendo demasiado ahí, ¿no? Y no importa, ya le vamos a mandar una dirigencia a esto. Claro. Y nos condenaron. Y nos condenaron. El tema sur, bueno, bien dijiste, ahí puede haber 20 vacas muertas, puede haber recursos incalculables. ¿Por qué nunca se desarrolló el sur fuera de ahora, ¿viste? o en los últimos años con, ¿no es cierto?, diferentes hidroeléctricas, ¿no es cierto?, que se están instalando. Bueno, mira, te voy a dar una respuesta que a lo mejor te sorprenda. A ver. Yo en los años de 80 más o menos, estaba en una fundación que se llamaba América Latina 2001, que dirigía Juan José Tacone, que era ex dirigente sindical para esa época y dedicado más a la política en aquel tiempo. Y en esa fundación, que funcionaba bastante, digamos, con dificultades en el sentido de que estábamos en una época hostil, bastante hostil, pero no era, digamos, obstáculo para que nos relacionáramos con el mundo. Y en esa época habían salido una serie de documentos, entre otros del Club de Roma y demás, que se habían hecho muy populares y nos llegaban todas esas cosas a través de distintos convenios y cosas para ver, para entender, para meternos en esos asuntos. Ya en esa época se señalaba eso como una reserva. Claro. O sea, eso no vino por una decisión propia nuestra. Claro. Eso fue declarado reserva en el año cuando se hizo el primer documento del Club de Roma. Pero reserva se entiende cuando uno lo reserva para... Y que no se desarrolle. Pero no se desarrolla, es decir, puede desarrollarse para cuando se use, ¿no? Pero no, estamos esperando... No, eso era una cosa que no había que tocarla, eso era... ¿Pero era un mandato de qué? ¿Un mandato político, geopolítico? Y mira, ese es el antecedente directo de la 2030. Son teorías neomalthusianas basadas en la reducción de la población mundial y la conservación de un reservorio de recursos que no se toquen hasta que fuera necesario mientras se gastan los de otras partes. Claro. Y ahí cayó la Patagonia, estaba marcada como eso. Es decir, ya entonces eso se hablaba con toda propiedad, hay que dejar eso así y todo eso. Y nuestra Patagonia, pues la Patagonia chilena más o menos
el lado chileno más o menos tiene un desarrollo. Es decir, hay una población cada 20, 30 kilómetros en el sur de Chile. Claro. Mientras que nosotros pasamos miles sin ver uno, ni siquiera una persona por ahí. Es tremendo. Nuestro vacío, ese vacío es todo un tema. Recién ahora, se empezó a hablar de las famosas represas del río Santa Cruz. También se hizo una usina eléctrica en Boca de Pozo, en Río Turbio, pero esa usina no funciona porque no tiene suficiente carbón. O sea, son parte de las irracionalidades de estas de deformación que las cuales veníamos hablando recién. O sea, ponemos una central donde no tenemos el combustible o donde no hay transporte. Las líneas hoy no soportan. Por ejemplo, la red eléctrica argentina, hoy, si mañana se hiciera una inversión y se pusiera allí una máquina grande, pongamos como la de Central Costanera, que son 4 o 5 equipos todos juntos, son 7 en realidad, todos juntos, no existiría la red para transportar eso. Entonces, no pueden avanzar más la gente que tiene proyectos de renovables, eso sí, sin financiamiento público ni garantía tarifaria, esos que están trabajando para industrias, porque otra de las leyes obliga de alguna manera a incorporar un porcentaje de renovables a la producción industrial. Pero como el Estado no hace renovables, entonces estos industriales la única alternativa que les queda es buscarse una empresa y ponerse unos molinos eólicos, un techo solar, hacer alguna cosa de esas. Bueno, ese tipo de empresas hoy se ve limitada por la red, porque no la va a poder pegar a la industria por ahí la tiene que poner a una cantidad de kilómetros y no tiene cómo transportarla. Es decir, hoy la red es el nudo sobre el que trabaja toda nuestra mal engranaje, tiene un engranaje roto, digamos, y esa es la red. Es decir, ¿qué pasó en los 80? Esto también es consecuencia de los 90 y de la mala política. La política que se aplicó en los 90 y que se quiere aplicar ahora es una fotocopia de la política que se aplicaba en la época de Thatcher en Gran Bretaña. ¿No? Pasó lo mismo en Gran Bretaña que acá, porque claro, la misma política más o menos trajo las mismas consecuencias. Hoy en Gran Bretaña todas las máquinas son viejas, están en un bodrio, no saben de dónde van a sacar la electricidad. Francia les tiró un cable y les vende energía submarina a través de un cable submarino. Están en un problema tremendo y no tienen forma de salir de eso. ¿Por qué? Y la red también, la red es un problema. Y eso que la superficie de las Islas Británicas no se puede comparar con la Argentina, claro, ni remotamente. Sin embargo, nosotros, bueno, la red al final, después de eso, de que la misma política, que los actores del sector que necesitan una conexión se pongan de acuerdo entre ellos, se sienten en una silla y pongan la plata y dicen, no se cumplió. Claro. Y ni se va a cumplir. Entonces el Estado salió a cubrir. Claro. Y es ahí donde entró el Estado en el sistema y donde el Estado entró a pagar cosas que antes no pagaba. Es decir, esto es lo que pasó exactamente en el fin del modelo de los 90. Ahora quieren revertir eso, es decir, quieren echar al Estado de esas funciones, pero alguien tiene que pagar la diferencia, entonces se la quieren cargar a la sociedad. Y ahí es donde empiezan esas cuentas raras de que el usuario apenas si paga el 20% de lo que cuesta, del desaguisado que se mandaron. Claro, están tapando el agujero anterior. Claro. Está cubriendo el agujero anterior y lo está cubriendo a fuerza de dólares, a fuerza de importar gas, a fuerza de no tener equipamiento nuevo, sino gastar en forma absolutamente ineficiente todos los recursos. Es decir, eso es lo que nosotros hemos hecho desde los 90 hasta acá. Y no tuvimos nunca un plan energético. Y eso que se demandó, que se hiciera un plan energético, porque la verdad que lo demandaron. No voy a decir que no, porque los exsecretarios le mandaron cartas, hicieron documentos, marcaron que sin un plan esto iba a ir mal. Es decir, por supuesto que hay distintos exsecretarios con intereses, algunos mezclados con estos mismos, hay cosas por el estilo, pero la falta del plan la vieron todas por igual. Claro. La falta de un plan para corregir estas cosas y llegar a la eficiencia podría haber sido maravilloso. Por ejemplo, por vía de la eficiencia, hay países que han recuperado el 20% del costo de la energía. Por vía de la eficiencia, el 20%. Imaginémonos lo que estamos hablando, es decir, lo que significa el 20% de una masa de energía como la que mueve la Argentina. Claro. El 20% solo se va en ineficiencias de todo tipo y color. Y aparte con combustibles que son 20 veces más caros que lo que deberían ser, que tampoco tenemos.
porque no tenemos gasoil, no tenemos fuel oil, no tenemos suficiente gas. Hemos inclinado nuestro sistema hacia lo que no tenemos. Carlos, y nunca, vos dijiste, no hicieron un plan, en fin. ¿Finalmente alguna vez se hizo algún plan? Fuera del original de, qué sé yo. Hasta antes de la década del 90 existía una planificación. Había una cosa que se manejaba en el Consejo Federal de Inversiones por parte de las provincias para coordinar recursos, pero estaba el tema de fondo de que el Estado era el hacedor de las grandes inversiones. Claro. Entonces, el Estado funcionaba a base de planes, no funcionaba a base de lucro, porque si no, nunca hubiera habido ni Salto Grande, claro, ni Alicurá, no hubiera habido una sola central nuclear en la Argentina. Claro. Todo lo que nosotros tenemos es porque se decidió hacerlo así a través de una planificación. Y la planificación energética nunca se hace mirando el hoy. Claro. Siempre se hace mirando mañana. Claro. ¿Qué es lo que vamos a necesitar? ¿Cuánto vamos a necesitar? ¿Por qué vamos a necesitar eso? Entonces, todo esto forma parte de lo necesario para poder cubrir todas las necesidades del país en el momento en que vaya a ser requerida. O sea, cuando se hace una central atómica, se hace pensando 30, 40 años para adelante. Pero básicamente se sabe que a los 6, 7 años va a estar produciendo una cantidad X de energía. Eso es así. Lo mismo pasa con una hidroeléctrica cuando se construye en tiempo y forma. Algunas se hicieron con motivo de un desarrollo específico. Vamos a poner el caso de Futaleufú. Futaleufú se hizo básicamente para poder fabricar aluminio en Puerto Madryn. Sin Futaleufú no hubiera habido aluminio. Claro. Entonces, el día que se decidió hacer Futaleufú, todavía faltaba mucho hasta tener el aluminio. Claro. No íbamos a tener el aluminio inmediatamente, pero lo logramos. Finalmente tuvimos el aluminio. Es decir, que es la empresa que hoy conoce todo el mundo, que es Aluar, que es una de las líderes internacionales del aluminio. Es decir, la Argentina puede hacer esto una y otra vez con los recursos que tiene. Lo que pasa es que sin la planificación no va a poder hacer ninguna. Bueno, vos dijiste que no había, bueno, que obviamente había un plan hasta determinada época, después se cortó el plan y qué sé yo. Si hubiera que planificarse hoy, ¿no? Porque algo hay que planificar también. ¿Crees que hay algo en camino? ¿Hay una visión en algo, una estrategia determinada para cubrir, por lo menos, ¿no? Estamos hablando de que tenemos un gobierno que dice libertario, que son empresarios, que la conocen todas, pero parece como que están llenándose los bolsillos ellos y no están aportando porque no hay obra pública, no hay nada, no sé, se van a llevar la plata en lo poco que hay. Pero, bueno, ¿cómo queda en esto? Si hubiera que hacer un plan, ¿tenemos capacidad de gente para hacer el plan? No, las capacidades para hacer el plan están en la medida que conservemos nuestra estructura de ciencia y tecnología por un lado, y nuestra capacidad de convocar a otros actores, que los actores están. Lo que pasa es que los actores, al no tener un plan, también están en la incertidumbre. Claro. O sea, nosotros no vamos bien por este camino. Por este camino vamos a una forma de incertidumbre bastante colapsada. Claro. Porque, por ejemplo, esto que hicieron de ofrecer un bono a las empresas generadoras y a las productoras de combustibles para pagar un bono al año 38, claro, que cotiza el 50% por unos 2.000 millones de dólares que no le pagó el gobierno desde enero hasta hoy. O sea, en 4 meses se acumuló toda esa plata impaga por la energía y por los combustibles que debió haber financiado el Estado, de acuerdo a los contratos que tenía. Esto es un default. Entonces, si ya que no hay plan, le agregamos un default, entonces lo que vamos a conseguir es que ninguno quiera poner una planta nunca, no va a financiar nadie. Si cada 2 por 3 los vamos a dejar colgando del pincel y le vamos a dar unos papelitos de colores con la firma de Milei. ¿Pero qué es esto? Claro. Entonces, es una cosa ridícula. Máxime que muchas de estas compañías, cuando se instalaron, que son precisamente las que tienen algunas máquinas un poco más modernas, todas estas que vienen de esta época, se hicieron con financiamiento atado a un compromiso público. Entonces fueron a buscar un banco, le pidieron la plata, montaron la planta, entonces ahora le tienen que devolver las cuotas de sus préstamos. No le puede decir, mira, Milei me dio un papelito que dice que en el 2038 te va a dar $100. Claro. Esto que hicieron realmente atenta contra toda posibilidad de mejora, porque le quitó
le quitó una parte que son los actores que vienen con interés de fabricar energía. La energía es un producto como cualquier otro. Es decir, en la medida que ellos prefieren, esta gente que está en el gobierno, prefiere entregar el recurso sin elaborar, puesto en un caño o mandado en una planta, en un barco de gas licuado, que hacer esto que estamos hablando nosotros. Ellos lo ven así. Es decir, es un problema de visión. La visión de ellos es, vendo esto, tengo más dólares, puedo pagarle al banco el Estado, no al banco los señores que ponen plantas. Es decir, puedo pagarle al Estado, ya está, al banco ya está. Con esto le cumplo a JP Morgan, le cumplo a no sé a quién. La deuda externa. Es básicamente la deuda externa. Pero lo peor de esto es que esto mismo genera más deuda externa. Es decir, ahí se cumple el precepto juliano, que es la deuda que se recicla y se hace cada vez la bola de nieve que no se termina nunca. Porque con esto... Anatocismo, ¿qué dice? Anatocismo, la deuda anatocismo perpetua. Carlos, ¿cuál sería una inversión lógica para para ir poniendo en marcha todo este sistema eléctrico, energético? Bueno, si se cumpliera el plan federal, que tiene muchos defectos en cuanto a qué contiene, pero las obras son las que están, y habría que poner unos 4.000 millones de dólares para, digamos, en un plazo de 4 a 5 años, para que arranquen, por lo pronto arranquen espontáneamente las renovables, tengamos una red confiable que permita que venga gente y ponga industrias y cosas parecidas. Es decir, mientras nosotros tengamos esta red, nos pasan cosas trágicas. O sea, Camesa está intimando a las provincias porque no les pudieron pagar la luz, porque la gente no... O sea, la gente pagó la luz con aumento y todo, pero las cooperativas que retuvieron la plata porque no pudieron pagarle a Camesa, porque están pagando los sueldos y nada más casi, bueno, entonces ahora Camesa les amenaza con cortar la luz a provincias y municipios. Claro. Estamos hablando de una cosa que es inconcebible, que el Estado le corte la luz al Estado. Es algo al Estado y a los ciudadanos de una provincia. Y eso bueno, significa, son 2.000 millones, dijiste que era la deuda que se tenía con Camesa. 2.000 millones, sí. 2.000. Y esos 4.000 que vos estás hablando son 4.000 más 2.000. No, 4.000, claro, esos son los que están planificados. Los 2.000 son servicios ya prestados por esas... claro. Eso ya está, es energía ya vendida a nosotros, ya pagada por nosotros, incluso ya pagada por toda la gente, ¿no? Esto es así. Es decir, no, esto se retuvieron ahí. Mientras que, por ejemplo, a dos empresas que son más preventarias, que son las más grandes del sistema, las distribuidoras más grandes, le condonaron 180.000 millones de pesos en un día. Es decir, ¿qué está pasando? Al ciudadano le dan por la cabeza, al industrial, al pequeño, al pyme, lo están fundiendo, y resulta que al grande, que se queda con la parte del león, le condonan 180.000 millones en un solo día. Hay cosas que no tienen sentido ninguno, pero son parte del sistema perverso de la cleptocracia que nosotros tenemos. Entonces el sector prebendario tiene suficiente fuerza para proponerle un negocio a algunos funcionarios que le firman cualquier cosa. Eso no, ese es el problema. Nosotros tenemos los medios. Argentina tiene los medios. O sea, no es necesario, por ejemplo, yo me opuse en algún momento cuando se hablaba, por ejemplo, de la cuarta central nuclear hecha por la Gualón China y todo eso. No porque fuera China, sino porque era una tecnología totalmente ajena a nuestra capacidad industrial. Es decir, esa era la realidad. Si nosotros hubiéramos pensado en hacer una central de tubos a presión, que también hubo ofertas para eso, la Argentina tiene casi todo para agregarle. O sea, la integración nacional se iría muy alta, se iría al 70-80%. Mientras que en una Gualón China, la integración nacional no llega ni al combustible. O sea, si llega a ser eso, que no va a ser porque ahora se pelearon con los chinos, ya sabemos toda esa historia, ¿no? Sí. Pero si llegara a ser eso real, todos los días tendría que venir un avión desde China con el elemento combustible para que la máquina siga funcionando. Claro. Y el día que el avión no llegue, habría 4 millones de argentinos que se quedarían sin luz. Claro. Mirá el grado de dependencia a que se suma. Entonces, en vez... Mirá las dos caras de la moneda, sí, ¿no? Sí, por un lado, yo te hablo, más allá de
de que uno te dice, alguno te va a decir, bueno, pero las centrales de tubos a presión son un Ford Falcon. Sí, ya sé, pero en la India están construyendo 20 de esas centrales nucleares y no son ningún Ford Falcon. Es decir, el problema es que funcionan. Para ir de un punto al otro, a vos podés ir en bicicleta, podés ir caminando, podés ir en auto, podés ir de muchas maneras. Lo que no podés hacer es ir en un vehículo que no tiene nafta. Claro. Eso es esencial. Nosotros tenemos toda la industria argentina desprotegida. Si nosotros hiciéramos una central de estas solamente con esta tecnología, que hasta podemos hacer el reactor entero, porque ya sabemos que lo podemos hacer, ya lo sabemos positivamente, ¿no? Quizás le podrían decir Ford Falcon, díganle Ford Falcon, pero tendrían trabajo unas 200 empresas de la más alta calificación tecnológica, que hoy no saben de qué van a trabajar mañana, con ese asunto de no hay plata y la motosierra y toda esa Venezuela de cortar. Esa no hay plata, es una vergüenza, ¿no es cierto? Nacional. Es una vergüenza. Mirá lo que te acabo de decir de la red, que no da. Porque es el para justificativo más. para cualquier cosa y para que un país se venga abajo, ¿no es cierto? Pero sí juntan para hacer viajes y qué sé yo, privados, eso sí. Para Estados cambiar la Unidos, pileta de natación de la quinta presidencial, en fin, todo eso sí. Sí. La típica. Estos que están hablando y que dicen que no hay en el mundo intervenciones estatales y que se olvida que en Estados Unidos la red de alta tensión la dirige el Estado. Tal cual. No la dirigen. La dirige En Francia el Estado, también, ¿no? en Francia también, en Alemania, en España. En Los Alemania, estados en todos lados tienen todo dirigen que el ver Estado. en esto. Por eso, entonces son todos muy liberales y les gusta mucho el modelo capitalista, pero resulta que no hacen como en el capitalismo, porque si vos decís, yo la red hoy la tenemos explotada, y esto te lo dicen todos, nadie puede poner una máquina, nadie puede conseguir todo, y te dice, cero obra pública, chao. No, entonces va a explotar de apaguemos verdad. todo y vámonos. Es la típica. Carlos, para ir cerrando, bueno, una palabra de aliento, dijiste, tenemos la capacidad, tenemos la tecnología, tenemos, ¿no es cierto?, el know-how, como dirían en inglés, tenemos Y mucho el trabajo para conocimiento. hacer. Ojo, Juan Manuel, yo quiero resaltar una cosa. Poner al día el parque térmico que es viejo y modernizarlo. Hacer las máquinas que no hicimos. Establecer un programa para que nuestra matriz se vuelva más racional y más diversificada posible, porque también nos puede agarrar una sequía y mañana no tener agua en Yacyretá. Le pasó a Brasil el año pasado, ¿no? Las matrices desequilibradas no te permiten hacer mucha maniobra. Hacer eso, para eso nosotros tenemos la tecnología, tenemos la gente, tenemos las empresas argentinas sin trabajo mirándose la barriga. Todo eso está así, disponible. Y yo no veo la razón por la que el Estado no tenga la capacidad de liderar un proceso de transformación de esa magnitud. Lo puede hacer perfectamente bien. Y te agrego una cosa más. Y no le cuesta tantos dólares que digamos, porque mucha de esa capacidad ya cuenta con fabricación local, que es toda en moneda nacional. Entonces, que no sé qué es lo que pretenden. Por eso te digo, lo encuentro altamente destructivo. ¿Cuál es la función entonces hoy en día de la Secretaría de Energía? No entendí la pregunta. ¿Cuál es la función de la Secretaría de Energía si en realidad no planifican, no hacen, no tal? ¿Por qué están empleados? ¿Por qué no se van a la casa? Y deberían, porque desde el momento que consideran que el Estado no tiene ninguna función que cumplir, ¿Para qué están? Prácticamente, lo que están haciendo hoy, la Secretaría de Energía lo que está haciendo es tratando de organizar una repetición de los años 90, haciendo una lista de qué vender, cómo privatizar, a quién entregar, ir a buscar gente que, como tenemos un mercado que es cautivo, le interese con una tarifa muy alta ganar plata con eso. Increíble. Eso es todo el trabajo que está haciendo. A mí me parece un trabajo realmente de baja estofa y completamente antinacional. Sin duda. Es decir, completamente antinacional. Van en contra de los intereses nacionales, pero no solo de los intereses nacionales de los trabajadores, del pueblo en general, van directamente contra todo nuestro aparato productivo. Eso va incluso en contra del campo. Escuchame una cosa, sin duda que va en contra. Para ir cerrando, se nos va el tiempo.
Sí. Correos que haya enviado a la gente y todo, ¿estás conforme? ¿Pusiste en contacto? Yo estuve viendo muchos correos, la gran mayoría en estos días están vinculadas a los movimientos empresarios en contra del RIGI, que nosotros exhortamos a que se pusieran en marcha, y para sorpresa hubo muchas organizaciones empresarias, sobre todo de PYME, que hasta hicieron manifestaciones ante el Congreso, fueron a visitar a los senadores y le llevaron cartas. O sea, realmente yo estoy muy contento con la repercusión de eso, porque en una forma hemos cumplido un rol importante. Sí. Si se modifica o se cambia o se anula o no se vota esto, hemos dado un paso adelante positivo a frenar una cosa que iba a ser muy, pero muy trágica y destructiva. Estoy convencido de que lo que se hizo no lo había visto antes, porque la verdad que el empresario PYME le cuesta moverse a veces, y algunos empresarios grandes inclusive salieron a hablar en contra. Sorprendentemente se dieron cuenta de que era como un dominó. Si se aplicaba eso iba a ser como un dominó, y además iba a afectar actividades que no son precisamente las mineras. Iba a afectar actividades como el agroindustria, todo. O sea, los correos que hemos recibido, un montón, eran para ver qué idea, cómo hacer las cartas, qué poner ahí, cómo manifestarse con los senadores. La manifestación bastante interesante frente al Congreso, que le mandaron, no sé, 800.000 policías más o menos, como si los empresarios fuesen piqueteros, que no lo son. Ni tienen el estilo ni la clase de los piqueteros, ¿no? Para hacer esas cosas. Pero sin embargo llegaron al Congreso y cumplieron ese rol, ¿no? Sí, hablaron en la Cámara también, que los invitaron ahí para hablar ante los congresales y ante diputados. Muy interesante, muy interesante. Ahí te mandé uno de los empresarios que habló, bastante interesante, muy claro, planteando toda la temática, ¿no? Lo vi, tremendamente claro. Vamos a ponerla en la descripción porque amerita que se lo escuche, ¿no? Porque también hay empresarios buenos también que ponen el hombro en el país. Es que no todo claro. El empresario argentino en realidad lo envicia el funcionario. Claro, sin duda. Porque cuando el tipo quiere trabajar, le ponen tantas trabas en un momento dado burocráticas, porque no estoy hablando de la ley laboral y eso, sino de las trabas burocráticas, impuestos inventados, cosas repetidas, sanciones porque le faltó decir una coma en la declaración jurada, un montón de pavadas así. Ese tipo, a la larga, va a empezar a ir por izquierda. Y va a empezar a ir por izquierda por una razón de supervivencia. Yo no lo justifico, pero no lo puedo condenar, porque si de la otra forma cierra la persiana y vende la empresa. Claro. Se acabó. Bueno, ¿qué es lo que planteó este empresario? Que fue muy interesante. Lo vamos a poner porque vale la pena, amerita, ¿no? Hay otros que se ofuscan. Este fue muy claro, muy terminante, muy bien, y creo que, bueno, amerita que se lo escuche, ¿no? Y todo. Bueno, lo mismo hacemos nosotros a través de estos programas, llamando la atención, ¿no? Para despertar. Carlos, te agradezco muchísimo. Invitamos a todos proyectoargentino@yahoo.com. Cuando quieran, escriban. Muchas gracias. Y te agradezco muchísimo, Carlos, por todo. Gracias a toda la audiencia. Nos vemos la semana que viene. Gracias. Nos vemos la semana que viene. Muy amable. A todos ustedes, muchas gracias. Ya ahí, Proyecto Argentino, yahoo.com. Escríbanos. Creo que ha sido muy valioso el programa de hoy. Y bueno, y la responsabilidad que le toca al gobierno. Y que el gobierno somos todos, porque al final, ¿no es cierto?, elegimos para que administren, no para que vendan, regalen, ni nos digan a nosotros que no hay plata cuando la pusimos toda. Agarren a los que se la llevaron. Esos tienen que estar en cana, esos tienen que cortarle las piernas, las manos y la cabeza. Los espero en otra entrega de Contracara, aquí por TV1. Toda la verdad primero. Gracias.